buenas tardes y bienvenidos a nuestros diálogos en el museo, donde vamos a compartir algunos de los resultados del estudio Experiencias de escolarización de afrocaribeños angloparlantes en Panamá en las décadas del 30, 40 y 50, liderados por Nayasha Warren, mi persona, y Kaisha Corinialdi, y con nuestra mentora Nadia de León. Vamos a iniciar con un pequeño video y luego entraremos de lleno a la temática para el día de hoy. Cuando yo era niña, cuando iba a la Escuela República de Haití, las maestras eran tan inspiradoras que uno quería, ¿cómo se dice? Imitarlos. Y yo dije, yo quiero ser maestra un día, porque me encantaba el calor que ellos brindaban al enseñarte a esto y lo otro, y bien explicado, con ejemplos que tú realmente tenías que entender, porque era sentido común y no palabras bellas y sentido común. Bueno, yo dije, papá, un día yo quiero ser maestra. ¿Sabes lo que hizo mi papá? Cogió la lata vacía de pintura, eran los asientos, y una tabla bien larga de construcción que tenía que saber, lo ponía sobre bloques. Ese era el pupitre, la mesa, alineada, y me compraba papel y lápiz y cosas. Yo estaba enseñándole a los niños de mi calle. In my street. Ok. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos gustaría presentarnos. Mi nombre es Nayasha Warren, soy gerente de investigación y documentación aquí en el Museo del Canal y hemos estado trabajando en conjunto con mi colega Kaisha Corinialdi. Kaisha. Muy buenas tardes. Algunos me conocen como Kaisha, otros como Keisha, pero soy la misma persona, Coriniardi. Estoy ubicada en Rutgers University y ahora ha sido un placer formar parte de un conjunto tratando de ver la conexión entre el pasado y el presente. Así que esperamos que les guste lo que hemos podido presentar con la participación de todos los que han apoyado este proyecto y en particular los protagonistas que se sentaron con nosotras y ya vieron un pedazo de eso con el video, pero hay mucho más. Exactamente. Y también quiero mencionar a nuestra mentora del estudio, la doctora Nadia de León, quien prácticamente nos ha acompañado en todo este año del proyecto que vamos a compartir con ustedes. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente mostrarles un poquito sobre qué fue el trabajo que se hizo y luego entrar en una conversación sobre algunos de los hallazgos pues, cosas interesantes que logramos conocer. Ok, primero sí queremos seguir hablándoles sobre las participantes de nuestro equipo, ¿verdad? El equipo de trabajo estuvimos nosotras dos como investigadoras principales, pero también nos acompañó Andrea Miranda, quien fue entrevistadora para nosotros, nuestra asistente de proyecto, Liz González, y tuvimos una estudiante universitaria que hizo su pasantía con CIEDU y con el Museo del Canal, el Centro de Investigación Educativa y el Museo del Canal, a través de este estudio. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que hicieron y que continúan a hacer algunas hasta que finalmente hemos llegado al punto en donde estamos ahora.
Nosotros tuvimos estas preguntas de investigación para el estudio. Prácticamente lo principal era entender sobre estas experiencias que vivieron panameños afrocaribeños, pero para poder entender eso, queríamos saber también cuáles fueron las leyes de las décadas de los 30, 40, 50, enfocados en inmigración prohibida y otros temas relacionados. Em, con eso, entonces queremos saber también cuáles son las experiencias de escolarización de estudiantes afrocaribeños angloparlantes. Y estamos tratando de entender cómo las leyes, en la pregunta anterior, afectaron esas experiencias en nuestra tercera pregunta, ¿no? Son lo principal que estamos trabajando en el estudio. Para hacer el estudio, utilizamos prácticamente una metodología relativamente etnográfica con un enfoque etnohistórico. Esto lo que quiere decir es que hicimos investigación documental, accediendo a archivos, tanto Archivo Nacional, Library of Congress, la Biblioteca Nacional, y también el Museo del Canal y el Museo Afroantillano. Muy importante, aquí quiero destacar la manera en que este estudio, como otros que hemos hecho, de veras se apoya en los museos como una fuente de información confiable para investigadores, ¿no? Así que este es otro estudio que ha logrado hacer eso. Además de eso, hicimos entrevistas con 10 personas, 6 mujeres, 4 hombres, nacieron entre los 20 y creo que la persona más joven nació en 1950, ¿verdad? Usamos un cuestionario semiestructurado con las preguntas que le queríamos hacer relacionadas a esas preguntas de investigación. Analizamos esos resultados utilizando análisis de contenido cualitativo, o sea que este es un estudio pequeño, pero que busca ahondar en las experiencias de estas personas que entrevistamos. No es un estudio que generaliza a toda la población, nos vamos un poquito más a la experiencia particular de cada uno. Y entonces llegamos al punto en que estamos ahora en la divulgación de resultados inicialmente a través de programas como este y más adelante esperamos poder publicar algunos artículos y tener otras interacciones con la comunidad donde seguimos la conversación sobre los resultados. Ok, los resultados de los que vamos a hablar ahora hablan sobre temas relacionados a idioma. Hablan sobre la percepción de los participantes del estudio sobre la historia que vivían en ese momento. Hablan sobre escuelas antillanas privadas que existieron para suplir una necesidad en el momento y que bueno, vamos a ver más adelante nos evidenció la cantidad de líderes educativos en la comunidad. Y por último, y relacionado un poco a todo lo que vamos a ver, la solidaridad comunitaria que existió para sobrellevar, ¿verdad?, las circunstancias del momento. Ok, creo que no estaba compartiendo anteriormente, así que listo. Vamos a entrar ahora sí de lleno a nuestra conversación voy a dejar de compartir para que nos puedan ver un poquito. Ok, seguimos aquí. El primer tema que queríamos abordar tenía que ver con el idioma. Kaisha, no sé si quieres iniciar. Sí, sí, puedo empezar. Y lo muy interesante de poder hablar con personas que fueron a estas escuelas privadas, públicas, en Panamá, en la ciudad de Panamá y también en la zona del canal, era aprender un poco más del día a día con el idioma, siendo algo central. Y la manera que para muchos en la casa, por ejemplo, hablaban inglés y español, en la calle español, inglés, en la escuela español. Y lo muy interesante para nosotras fue observar la manera en que había un sentido mucho más fuerte de la necesidad de hablar múltiples idiomas.
esta idea del plurilingüismo fue algo que los entrevistados enfatizaban, que en casa, por ejemplo, una de las entrevistadas, Rosa Rodel, nos habló de que ella le enseñó a su abuela español y que dentro de la casa también había momentos en que los chicos se hablaban en español para evitar que los adultos lo escuchaban y viceversa. Y que este sentir muy rico de cómo el idioma era una manera de crear mini comunidades dentro y fuera de la casa, que de veras era muy interesante. Así que eso para nosotras fue esencial verlo porque era tan distinto a lo que vemos en el nivel político cuando tiene que ver con idiomas oficiales o qué se puede hablar o no hablar en las aulas donde uno está aprendiendo, etcétera. Exacto. Por mi lado, yo también, entre las personas que puedo entrevistar, puedo recalcar a Cleota Gibson, que nos dice, ¿no? La abuela decía, en casa hablan en inglés, pero afuera de la casa todo era en español, y afuera de la casa quiere decir la escuela, quiere decir la calle, quiere decir cuando estoy jugando, ¿verdad? Cuando voy al mercado, todos estos diferentes aspectos de la vida en donde tenían que prácticamente es contextualizado, ¿no? Dependiendo del contexto, sé qué idioma tengo que hablar, dependiendo de mi necesidad, dependiendo de ese valor afectivo de conectar, ¿verdad? Con mi familia, etcétera. Y también pienso en el ejemplo de Marian Clark, que nos hablaba de su papá, un ejemplo interesante porque en este caso, ellos hablaban inglés y español en casa, pero ellos vivían en la zona del canal. Y sucede que la historia de su padre hace que él esté afuera de la zona del canal por mucho tiempo antes de estar viviendo en ese espacio, así que ya estaban muy acostumbrados a hablar ambos idiomas. Y además de eso, entonces tenemos el caso de Mario nos habla sobre sus hijos y querer comunicarse con sus primos. Bueno, sus primos están en los Estados Unidos, entonces más vale que aprendas inglés si no querías antes y quieres comunicarte con ellos y quieres ir allá a visitarlos. Bueno, hay que conocer los dos idiomas. Así es interesante porque prácticamente el idioma crea como una división simbólica dentro y fuera de la zona del canal, dentro y fuera del aula, dentro y fuera de diferentes espacios que de alguna manera las personas tienen que aprender a navegar, ¿verdad? Para poder vivir sus vidas, vivir su día a día y conseguir las cosas que necesitan. Y aquí este tipo de conversación nos hace pensar también un poquito en la importancia de lo que le llaman conciencia del lenguaje o language awareness, ¿verdad? Esta idea de que el idioma es una herramienta para comunicarse, pero también está muy conectado a una parte afectiva, muy conectado a una parte social, muy conectado a inclusive las relaciones de poder, ¿no? Así que dependiendo del idioma que hablemos, en el espacio que hablemos, tenemos más o menos poder y es interesante, es bueno entender eso a la hora de aprender estos diferentes idiomas y también de ser consciente de que justamente uno está navegando estos espacios. em, em, y cómo varía justamente el rol que juega ese idioma en los diferentes espacios, ¿no? El valor agregado de conocer inglés o español también, ¿verdad? También se notó en estas diferentes entrevistas, en particular cuando pensamos en oportunidades, por ejemplo, de trabajo. ¿Verdad? En la zona del canal desde siempre y creo que inclusive ahora, interesantemente, saber inglés era importante. Pero Sí, también para el tenemos lo de... canal, ¿sí? Exacto, exacto. Exacto, exacto. La idea es que necesitas saber eso, necesitas conocer el idioma Ujú, y para trabajar, ¿no? Para el sector turístico también, así exacto, que vemos lo esencial, que es totalmente. poder, el inglés en particular, pero muchos otros también.
Exacto, y de hecho doy el ejemplo de español, porque tanto en esa época como ahora, el español para esta población en particular que estamos enfocando, salir de la zona, estar en los espacios donde se hablaba español, era importante y tenía un valor agregado también por oportunidades de trabajo y todo lo demás que pudieras Exacto. necesitar. Y hago entonces la comparación al presente y pienso en muchas de estas familias afrocaribeñas panameñas que emigraron a los Estados Ujú. Unidos, sus hijos están creciendo allá y en los Estados Unidos saber español es un valor Es muy una ventaja, agregado. ¿no es Sí, verdad? exacto. Exacto, exacto, totalmente. Así que lo vemos en el sentido de que conocer inglés era súper esencial y sigue siendo esencial para la zona, para el canal, pero de repente con las migraciones a Estados Unidos, no, si uno no conoce el español, de repente ya no tienes acceso a otra avenida del idioma que tenías antes. Así que es muy interesante no ver la manera en que, dependiendo del contexto, en dónde estás, también en asuntos del poder, todo esto puede ser tan importante en el idioma que se habla o no se habla en casa y fuera de casa, en la escuela, en la sociedad en sí. Exacto. Y yo creo que lo último que mencionaría relacionado a este tema en particular es que en la enseñanza del inglés o de cualquier idioma, eh, esta idea de conciencia de idioma o language awareness también nos invita a no solo enseñar el idioma como una herramienta para conseguir un trabajo, para, ¿no? Pero también siendo consciente de que hay algunos idiomas, así como hay algunos acentos que son considerados superiores y otros que son considerados inferiores. Eso lo vemos en esos días, lo vemos hoy en día y es algo que hay que estar muy consciente al respecto. Y me parece interesante cómo ese concepto prácticamente nos invita a hacer eso tanto individualmente, pero también a nivel educativo, cuando ahora tenemos el rol de educadores enseñando el idioma que sea, si es inglés, si es español, bueno, porque son relaciones que no vienen de la nada, tienen su historia y Ujú. su razón de por qué algunos son considerados más superiores que otros en diferentes contextos y diferentes momentos. Así que creo que con esa, Exacto, sí, sí. Kaisha, sí. Tienes una buena, sí, 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 Sí. me gustó porque empezaste a hablar del momento y la historia, ¿no? Aquí entra la historiadora al asunto, pero sí está el sentir de cómo pensamos en la historia, de cómo notamos la manera en particular en que los entrevistados tenían esta percepción de la historia. Fue algo muy importante para nosotras. Y en particular queríamos saber si se acordaban de ciertas leyes, de ciertos actores en el gobierno, eh, junto con las experiencias que tenían en el aula. Y fue muy interesante, por ejemplo, hablar con una señora que en ese momento de la entrevista estaba en sus 90, ¿no? Elvira Jeffries, que tenía 11 años cuando la administración de Arnulfo Arias tenía su primer periodo en Panamá. Y lo muy interesante es que ella habló de este sentir de hostilidad, de este sentir agudo, de que era consciente de que era una persona mala, de que era una persona que estaba tratando de impedir el acceso a las oportunidades de personas de su comunidad. También teníamos el ejemplo de personas como sí, Marianne Clark, que habló de que su mamá tenía una preocupación que en algún momento Arias iba a echar a todos los antillanos de Panamá, que los iba a votar. Y saber que eso es algo que como niña ella estaba escuchando, que mamá estaba consciente de eso, fue para nosotras muy, muy esencial, porque no era solamente saber cómo estaban en el aula, pero el día a día. Y a cada rato estabas escuchando algo negativo sobre tu comunidad, sobre la gente que te rodea y que esta persona que estaba diciendo, pero esto era el presidente, era algo que para nosotras era muy importante notar, para ver de qué manera pudieron navegar eso, sí o no. Así que a nivel de historia, ese momento de Arias fue sumamente intenso, algo que se sigue pensando
algo que sigue siendo parte de este legado que él dejó de crear un ambiente muy negativo. También tenemos a personas que estaban muy conscientes de cosas como las leyes dentro de la zona del canal, sobre las leyes relacionadas con quién podía y no podía entrar. Y todo eso para nosotras era importante saber qué teníamos anotado y no. Y esto es cuando vimos el valor de historias orales, ¿no? Porque hay ciertas cosas que tenemos documentos que nos dicen, bueno, esto pasó. Por ejemplo, tenemos la Constitución de 1941 que dice, estos son grupos indeseables. Tenemos la Constitución del 46 que dice, bueno, puedes ahora ser panameña, panameño, pero todavía tienes que solicitar si tus padres fueron extranjeros. Esto cuando se ha visto como una ley, uno no entiende la manera que impacta a las personas y escuchar a nuestras personas entrevistadas, no decir, yo me acuerdo tener que pensar y preocuparme de cómo iba a conseguir mi cédula, si me le iban a dar, si iban a decir, oh, no My es una jamaiquina, ID si iban a and decir, if they no, were going yo to no give soy it de to me or Jamaica, not, and they would tell me, no, porque you're eso Jamaican era algo que or ellas you are tenían que from vivir. this Así que no era country and solamente que you're había not esta going to ley, este grant. gobierno racista, xenofóbico, sino que impactaba la manera en que estas personas se formaron, se formaban y también veían el impacto que tenía en sus padres, en sus familiares, que para personas que como nosotras trabajan en la educación, sabemos que cuando algún estudiante, hijo, hija, ve que eso está pasando con sus padres, con sus abuelos, eso impacta el nivel de conciencia, el nivel de que se va a sentir cómoda, cómodo en ese aula. Así que eso fue sumamente importante, tener esa percepción de qué eran las memorias vividas, saber que habían algunos puntos que no siempre se relacionaban, pero lo que sí era muy importante y claro con todas las entrevistas era que era obvio ver el racismo y la xenofobia que estaba en la sociedad y que por esos momentos era tan importante tener uno a la comunidad afrocaribeña al lado con diferentes estrategias, diferentes alternativas que fueron muy importantes. Exacto. Continuando con ese mismo tema de percepción sobre la historia y lo que estaba pasando, también me pareció interesante que así como justamente hay familias que abiertamente hablaban del tema, ¿verdad? En la mesa. O sea que de niños, lo que estamos entrevistando tendrían 10 años o más a las Ujú. edades, ¿no? Que estamos hablando. Y los que tenían esas conversaciones tienen memorias vívidas de esas conversaciones, pero donde esas conversaciones no pasaban, entonces no necesariamente había una, como quien dice, uno no era necesariamente consciente de que eso estaba pasando, a pesar de que sí lo estaba viviendo y estaba en ese Exacto, ambiente, literalmente estaba viviendo en exacto. medio de todo lo que estaba pasando. Pero Sí, es importante, ¿no? Ese impacto de cómo tu familia decide tener esas conversaciones abiertamente o o no no, sobre los temas difíciles, ¿verdad? Que están ocurriendo en la súper sociedad. difícil. Y Sí, sí, como también nos dimos cuenta, a veces hasta las personas entrevistadas no están conscientes totalmente de lo que estaba pasando en ese momento, pero con el tiempo o con exacto. experiencias, ¿no? Por ejemplo, dos de las entrevistadas eran universitarias que de repente veían que hasta esto pasó en el 40, pero cuando ellas entraron a la universidad todavía tenían la xenofobia, no Exacto. todavía no querían darle acceso a ciertos puestos, todavía no querían reconocer el trabajo intelectual de ciertas personas que en el imaginario seguían siendo foráneas. Así que el impacto a través del tiempo, el racismo no se va, cambia, pero Exacto. sigue persistente, es algo que también vimos con estas historias orales. Exacto, y yo creo que voy a aprovechar justamente lo que acabas de decir para hacer mención un poco de nuestro marco teórico para el estudio, ¿no? Para poder decidir estudiar este tema,
nosotros nos enfocamos un poquito en esta manera de ver el mundo en el que ocurre esta situación de la discriminación en base a racismo, en base a xenofobia. Ujú, Y la teoría que utilizamos nos recalca varias cosas, pero recalca muy particularmente que el racismo es sistémico, ¿no? Está avalado por leyes a veces y a veces uno no se da cuenta, no es una cosa individual. No es una exacto. cosa de una persona a la otra solamente, es un sistema mucho más grande el que está creando este escenario. También recalca que el racismo, como Kaisha acaba de decir, no desaparece, cambia de forma. Entonces, a través de los años vemos leyes que van cambiando, pero cuando ves los detalles, es como que la forma simplemente cambió. Se siente más light, pero hay otro detalle ahí interesante que Ujú, lo que hace es que las personas que están al tanto de lo que está pasando siguen, ¿verdad?, encima de los cambios que son necesarios y muchos de esos cambios todavía persisten hasta el día de hoy, que se habla, que son cosas que hay que hablar. Esta teoría, marco teórico que utilizamos para hacer el estudio también nos dice que el racismo se cruza con otras formas de discriminación, con género, con clase, con nacionalidad, con estatus migratorio, con acento, con idioma, ¿verdad? Todos estos detallitos, cuando los juntas con ese racismo, se suman y crean escenarios muy particulares. Así que, por ejemplo, una de nuestras entrevistadas que tuvo esta experiencia en la universidad, muy particularmente fue pura xenofobia, porque la trataban como le decían que era jamaicana cuando era panameña, ¿verdad? Cuando fue a conseguir su cédula, tuvo que mostrar récords de sus padres para justificar que son panameños, pero eso no fue en los 40. Esto fue más de 20 años después. Entonces, vamos entendiendo cómo estas cosas perduran en el tiempo, a pesar de que ciertas leyes se han cambiado, ¿no? Y nos hace reflexionar y de veras pensar sobre cómo uno siempre tiene que estar un poco alerta, atento, activo en reconocer las cosas que podrían estar pasando, que a veces quedan un poco escondidas y las historias orales de estas personas nos ayudan a hacerlo. Y digo eso también para recalcar que el marco teórico que estamos usando también nos invita, no invita, enfatiza la importancia de las historias orales, las narrativas de las personas que sufren de racismo para poder entender de veras ese proceso, porque solo datos fríos no dan toda la historia. Entonces se nutre muchísimo de escuchar estas historias, que fue parte de lo que tratamos de hacer y creo que sí, fue algo muy interesante. No sé si queremos, Kaisha, ir al siguiente videito ¿verdad? que Porque ya tiene. me doy cuenta del tiempo y Sí, sí, estábamos ahí, exacto. platicar, Sí, platicar. sí, 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 sí. Déjame ver, porque tenemos el video y entonces hablar de la transición de las escuelas. Creo que sí, el video Exacto. y entonces la transición, sí, sí. Ajá, sí, sí. A ver, vamos para allá. Déjame asegurar que comparta correctamente. A ver, compartir. Ah, y ahora sí. Como mi abuelo era un hombre educado, primeras letras yo las aprendí en la casa. Aprendí en la casa con Royal Reader. C-A-C, cat, R-A-T, rat, B-A-C, bat. Y había un libro de cuentos, Grimm's Fairy Tale, y ahí aprendimos rimas. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. And riddle, 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 the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. The little boy laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. Entonces venía ilustrado y tú mirabas esas caricaturas ahí y te reías. Entonces entiendo que las primeras letras nos las enseñaron en la casa.
Listo. Así que ese fue un ejemplo bueno, nos habla un poquito de todo, ¿no? El inglés, cómo se aprendía en casa. Ujú. Más adelante hablaremos de las escuelitas también, pero en este caso estamos hablando de alguien que aprendió con su papá, con su abuelo en casa, utilizando este recurso, ¿verdad? Que justamente venía de Inglaterra, de la tradición que tenían para aprender las letras. Y es interesante escuchar a Agatha contar esto, ¿no? Ella es antropóloga, pero es una maestra, se nota, se le siente que todavía hasta el día de hoy es una maestra. Se emocionó mucho cuando cantaba esto, cuando nos contaba sobre cómo aprendían. Y de veras que siento que ahí resalta un poco esa experiencia de aprendizaje justamente que se tuvo que crear para estudiantes afrocaribeños. Esto mucho de kinder aproximadamente, pero también a niveles más altos, como veremos más tarde. Y las memorias que tienen los participantes que nos acompañaron son todas, en estos casos, muy positivas, ¿no? En la combinación de cosas, de vivencias, cuando se habla sobre esta etapa de aprendizaje, de Ujú. veras que ahí es donde la gente comienza a sonreír y es evidente que con el pasar de los años no se olvida. Kaisha, no sé, ¿quieres agregar ahí? No, totalmente. Iba a decir que también con lo del Royal Reader, varias personas hablaron del Royal Reader, que fue algo que en particular se pudieron aprovechar en esos kinders, que eran privados, que eran en la zona y también en la ciudad de Panamá, que fueron esencial, que muchas personas ya cuando se ingresaron al primer grado, al segundo grado, ya sabían leer, ya sabían escribir y era porque tenían a estas maestras, estos maestros dinámicos que de veras entraban y les enseñaban lo esencial, basado muchos en lo que ellos habían aprendido, muchas veces en Jamaica, en Barbados, y que con eso le da una instrucción que fue sumamente valiosa cuando empezaban ellos su propia carrera como en la primaria, en la secundaria, que fue algo también muy importante observar, porque ya dentro de diferentes sistemas, si fue en la zona del canal o en la ciudad de Panamá, el acceso que tenían a aprender y a tener esa dinámica conversación con los idiomas, más o menos se iba disminuyendo, porque el énfasis era en muchas veces una instrucción patriótica, enfatizar la historia y los valores de si no Panamá, los Estados Unidos. Y todo lo demás de tener acceso a diferentes idiomas, diferentes culturas, era algo que no se veía mucho. Y eso lo vemos bastante en uno de los ejemplos de las transiciones que investigamos como parte del proyecto y eso era formaban parte de las transiciones de las escuelas en la zona del canal, de escuelas que estaban segregadas en la base de raza y ciudadanía a escuelas basadas solamente en ciudadanía. Ese cambio a escuelas de color o colored schools a escuelas latinoamericanas o Latin American schools. Y la manera que ese cambio se hizo sin pensar en la comunidad, sin pensar en la manera que esto iba a impactar a los estudiantes que por todo ese tiempo, por ejemplo, en la zona, aprendieron en inglés. Y una de las entrevistadas nos comentó que 2 de sus años de secundaria fueron en español, pero lo resto había sido en inglés. Así que imagínate, de repente no solamente tienes que aprender nuevo material, pero en otro idioma. Y lo muy traumático que este evento fue para esos estudiantes que estaban ahí casi al final y que todo fue al inicio en inglés. Y que también para los profesores, los maestros, que fueron parte esencial de crear un ambiente educativo sumamente fuerte que hasta ahora tienes a personas que son parte de la Alumni Association de La Boca, de Paraíso, que todavía se acuerdan de los nombres de los profesores. El señor Gaskin vino muchas veces, el Beecher, etcétera.
Y lo que les pasa a ciertos profesores es que si no hablan español al nivel que para los gobernantes de la zona del canal piensan es requerido para enseñar, ya pierden sus trabajos. Así que de repente no tienen acceso a ese tipo de trabajo. Es una cosa. Y la otra que vimos fue este ambiente de depopulation, de población, que se dio al mismo tiempo. Y lo que esto hizo fue que muchas personas, al tener 18 años, tenían que irse de la zona y buscar empleo en la ciudad de Panamá. Si tenían conexiones, irse a Estados Unidos, pero no muchos lo tenían. O de repente se enlistaban a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que fue algo muy impresionante escuchar esas observaciones de personas que mirando alrededor de ellos, que si tú eras un joven afro-caribeño, afro-panameño en este momento de los 50, 60, la opción que tenías era irte a la Fuerza Armada de otro país porque era la única manera de navegar. Y lo muy triste que eso era en torno a no crear más opciones hasta dentro de la zona, de cómo se podía vivir en una manera mucho más dinámica. No, exacto. Siento que esa opción, hablando de esta parte donde se enlistan a las armadas, ¿verdad? También Ujú, era para algunos un puente para llegar a los Estados sí, Unidos, ¿no? Toda esta claro. situación que surge cuando estás viviendo en un contexto en donde las oportunidades simplemente van disminuyendo, ¿no? Ujú, ujú, Em, entonces, también quería mencionar lo de esta, nuevamente continuamos con la idea de que el racismo no desaparece, ¿no? Continúa y cambia con estas exacto. transiciones. En el caso de Panamá, ¿verdad? Se da muy interesantemente cómo leyes de los Estados Unidos nos afectan directamente, ¿verdad? En ese caso. Ujú, Así que se habla, es interesante estar en los Estados Unidos y oír hablar sobre el fallo de Brown versus Board of Education, y los temas que directamente les afectan allá en ese país, pero entonces pensar acá en Panamá, ¿no? Ese fallo, lo que significó en la zona del canal, como bien explicaste. Para dar un poco más de detalle que vamos a ver en el siguiente video también, prácticamente un fallo que decide que ya las escuelas en los Estados Unidos no pueden estar segregadas en base a raza, ¿no? Racialización. Decide que ya eso es inconstitucional. Las escuelas tienen que ser integradas. Y ojo que ese fallo, eso se logra, pero hasta el día de hoy en los Estados Unidos todavía se está peleando porque esa promesa, se habla mucho de la promesa de Brown y qué hemos logrado verdaderamente hasta el día de hoy. Si ahora nos ujú, trasladamos a la zona del canal y pensamos sobre ese fallo y el impacto que tienen nuestras escuelas, en vez de mirarlo como escuelas para blancos y escuelas para estudiantes de color, un cambio de nombre, escuelas latinoamericanas y escuelas estadounidenses prácticamente, ¿no? Y nada más con ese technicality, por llamarle algo, es que de alguna manera evaden ujú, la regla. Estoy seguro que hay más detallitos involucrados en eso, pero se evade esa regla que les permite mantener a los estudiantes blancos separados con todos sí, los que tenían y las escuelas latinoamericanas ahora. Los más afectados vienen siendo cualquiera persona que habla inglés en esas escuelas, ¿no? Uno pensaría que, bueno, si todas las escuelas que van a hablar inglés van a ser las estadounidenses, entonces todos los que hablan inglés van a esa, los que hablan español van a otra, pero no, no fue así. No sé si eso también hubiera tenido todo el sentido del mundo, pero sí es interesante ver las diferentes estrategias y maniobras que se hacen con las leyes para poder ujú, continuar ese es el legado del racismo, ¿no? Ese es el legado de esos perjuicios. Em, exacto. a Bueno, ver, tú ya, veo que estamos con el tiempo un poquito sí, apretadas, así así que estamos, quizás sería mejor sí, enseñar el mapa sí. que creamos Ajá, y terminar ok, con el mapa, porque nos ok, interesa mucho enseñarles las alternativas, porque todo esto está pasando a nivel de políticas, pero sí, nos encantó ver la manera en que estas escuelas, por ejemplo,
se crearon para combatir. A veces no dejaban que estudiantes afrocaribeños se matricularan a las escuelas públicas, porque habían directores, maestros abiertamente racistas. También tenías el caso de que a veces no había cupo, así que la gente tenía que ir y encontrar. Conocemos por lo escrito de George Westerman y otros en ese momento que por lo menos 1,000 estudiantes estaban asistiendo a estas escuelas privadas antillanas en Panamá. Así que es un porcentaje muy grande de estudiantes que se avelaron de esta oportunidad. Así que sí, Exacto. compartir ese mapa para hablar un poquito dónde están. Sí, creo que lo que voy a hacer, como el videito aquí es corto, voy a mostrar el video y directo Ah, vamos al mapa y así ya podemos culminar casi con lo último. Déjeme compartir pantalla. ujú. Estuvimos por mucho tiempo, pero yo creo que para quizás los últimos 2 años o 3 de la secundaria estuve en Paraíso High School. Pero allí en Paraíso es cuando hubo la transformación o el cambio a las escuelas latinoamericanas. Ese sería, le voy a decir, como del año 54, 55 por ahí. Quedaron varias, no muchas, pero algunos profesores latinos que casi no sabían inglés para darnos clases. Así que en este mapa estamos viendo, bueno, en parte están viendo lo que va a venir en la siguiente fase de este estudio, que un año simplemente no nos da suficiente tiempo para hacerlo todo lo que quisiéramos hacer. Pero prácticamente tuvimos una muy buena oportunidad de hablar entre todas las personas con las que hablamos, por lo menos unas 7, 8 escuelas o escuelitas de profesores fueron mencionados. Así que tenemos, por ejemplo, la escuelita de Mr. Bertie, la escuelita de Mr. Dan, McCarthy School. Había una escuelita en la iglesia de la Misión Cristiana, que es el Museo Frantillano también. Había otra escuelita también encima del Teatro Apolo, el área de San Miguel. Había una escuela adventista, lo que conocemos como el Instituto Episcopal, ¿verdad? San Cristóbal. Eso comenzó hace mucho, mucho tiempo. Y anteriormente también están varios de los maestros de esa escuela mencionados por algunos de nuestros participantes. En la zona del canal también se menciona una escuela de comercio. Esta fue una de las que era un poco diferente porque tenía era secundaria, ¿verdad? Era un nivel más avanzado de lo que normalmente pensamos. Y normalmente pensamos de estas escuelas estando afuera de la zona. Pero sí tenemos ese ejemplo. Se menciona también una escuela adventista en la ciudad de Panamá. Y estamos hablando, ¿no?, de personas que estarían asistiendo a estas escuelas dentro de las décadas del estudio. El mapa nos muestra solo 4 áreas, ¿verdad?, donde están algunas de estas escuelas. Eh, Aquí también nos gustaría destacar, considerando ya el tiempo, que uno de nuestros entrevistados, el señor Delano Phillips, pudimos conocer sobre su papá, Teacher Phillips, ¿verdad? Él creó varias escuelas, iniciando en 1912, él estuvo creando escuelas, él nació en Jamaica, pero cuando llega a Panamá, hace un trabajo grande con escuelas primarias, y una de esas escuelas se llama Panazone School. Tal vez algunos habrán oído de esa. El teacher Phillips, su nombre es John Gladstone Constantino Phillips, él recibió el pergamino y la llave de la ciudad en 1975, y es reconociendo prácticamente todo este trabajo que hizo para los estudiantes afrocaribeños, reconociendo la necesidad que tenían, pero también con maestros, ¿no? Fundó organizaciones para maestros de With the primaria. teachers, he worked with Así two que él fue una organizations de estas of personas
muy professors or teacher reconocidas, organizations. que logró hacer un impacto. Entonces, en el estudio que sigue nos gustaría hacer un mapeo mucho más completo de estas escuelas, buscar para conseguir datos más precisos sobre cada una de estas escuelas, con más personas que asistieron a estas escuelas. Y bueno, les estaremos haciendo saber sobre eso también más adelante. Kaisha, no sé si quieres agregar algo aquí. No, no, iba a decir que para nosotras lo que vimos acá en la ciudad de Panamá, sabemos que lo vamos a encontrar en otras partes de Panamá también, como en Colón, en Bocas del Toro, así que nos interesa pensar en eso, en el más allá. Pero por ahora lo más impresionante fue ver una de las entrevistadas, por ejemplo, ella asistió a 7 de estas escuelas, ¿no? Así que es interesante saber que era para algunos una oportunidad de tener diferentes estilos, diferentes accesos y que la gente ahorraba para irse a estas escuelas también y que daban cierta calidad de educación, que eran vistas como algo que te iba a preparar bien, ya cuando entrabas a la secundaria o la primaria en las escuelas públicas. Ok, ok. Listo, sí, bueno, como pueden ver, hemos tratado de compartir un poquito. Hay muchísimo, muchísimo material con decirles que hoy tocamos 4 de 11 temas en total que logramos, logramos desencubrir de todo el material, pero ahora le queremos dar la palabra a nuestra mentora del estudio, Nadia de León, directora del Centro de Investigación Educativa de Panamá, para que nos dé un cierre. Voy a dejar de compartir pantalla para poder darle. Muchas gracias. La verdad que me queda poco que agregar. Las felicito muchísimo. Ha sido un gusto poder apoyarlas en este estudio, eh, porque realmente están dando una oportunidad a que las voces se escuchen de quienes estuvieron en estas escuelas, como maestros, como estudiantes, y han hecho un trabajo bellísimo As de teachers and escuchar las voces students. y de estudiarlas y de darles una avenida para que nosotros también podamos aprender de esta historia, que es una de esas historias invisibilizadas, de la que no aprendemos en las escuelas hoy en día. Y creo que en general aprender sobre la historia de la educación, como nos dice con frecuencia uno de mis mentores, el doctor Castro, es una de las piezas que nos falta en la investigación sobre educación. Para avanzar hacia el futuro tenemos que mirar atrás también y saber qué lecciones necesitamos aprender. Y de la historia de la educación en Panamá, ustedes están trabajando en una pieza sumamente importante, delicada, de la que es difícil levantar información, y es un honor para nosotros poder apoyarlos en este estudio. Gracias por lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Nadia. Y bueno, creo que voy a aprovechar, voy a compartir pantallita rapidito, nada más para aprovechar y darle las gracias también a algunas organizaciones que nos apoyaron. Asegurarme de compartir correctamente. Así que sí, la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá, SAMAP, el mismo Museo Afroantillano de Panamá, la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños, SENADAP, y el Day of Independence Committee of Panamanians in New York, DICPNY. Le damos las gracias por todo el apoyo que nos dieron, refiriendo personas para que pudiéramos entrevistar, en el caso del Museo Afroantillano, brindándonos también ese material para utilizar, para visualizar y mostrar, evidenciar, ¿no? Parte de esa historia. Creo que sí, ahora sí podemos abrir a preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir y vamos a verificar si tenemos algunas preguntas acá de Q&A. Si no las hay por ahora, a ver, ajá. Creo que quiero, a mí se me quedó por fuera un video, ¿verdad? Yo no compartí uno. Mientras esperamos que la gente se anime a hacer preguntas, que no tengo, no veo nada por ahora, vamos a mostrar ese último, bueno, el primer videito que no salió,
que también creo que muestra nuevamente la esencia de lo que varias de las personas que vivieron en esta época muy particular sintieron, ¿no? Oiga, rapidito, rapidito. A ver si se animan a ir armando sus preguntas. Ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Cuando yo era niña, yo iba a la Esclerosa. Escuela República de Haití. Las maestras eran tan inspiradoras que uno quería, ¿cómo se dice? Imitarlos. Y yo dije, yo quiero ser maestra un día, porque me encantaba el calor que ellos brindaban al enseñarte a esto y lo otro, y bien explicado, con ejemplos que tú realmente tenías que entender, porque era ¿Querías enseñar de sentido Cleos? común y no palabras bellas y sentido común. Bueno, yo dije, papá, un día yo quiero ser maestra. ¿Sabes lo que hizo mi papá? Cogió las latas vacías de pintura, eran los asientos, y una tabla bien larga de ahí de construcción que él tenía que saber, lo ponía sobre bloques. Ese era el pupitre, la mesa alineada, y me compraba papel y lápiz y cosas. Yo estaba enseñándole a los niños de mi calle. Ok. Sí, sí. Bueno, veo una pregunta que están preguntando sobre la edad mayor y la más joven de los entrevistados. La persona mayor con 93 años de vida. Fue súper impresionante poder hablar con alguien que había vivido tanto. Y creo que anotaste, Nayasha, que la más joven era 1950 que había Correcto, nacido, ¿verdad? correcto. Así que sí, fue muy interesante ver a alguien que nació en los 20, 30, 40 y 50. Así que de los 10, solamente una persona en los 20, los demás, el gran porcentaje era como en los 40, o no, por lo menos creo la mitad en los 30, 40 y unos 50, ¿verdad? Correcto, correcto. La mayoría, interesantemente, esta muestra se dividió en 6 mujeres que fueron las mayores y los más jóvenes fueron los 4 hombres. Sí, Sí. verdad, verdad. Así que nos dice algo quizás, ¿no? De que estas mujeres tremendas con tanto tiempo, la señora Elvira Jeffries, que fue la más mayor de todas, yo hablando con ella cada momento, muchas gracias por dejarme hablar con usted, no haber vivido tanto, y de ella también conocer que ella, por ejemplo, fue la que nos habló de cómo el pensar y hablar sobre Arias era algo que creaba tanta hostilidad, y eso fue algo que pasó tantos años atrás, pero todavía tenía esa memoria Sí, de lo muy hostil que fue el ambiente. Así que fue súper interesante llegar a hablar con alguien que ha vivido tanto y tenía tanto también que aportarle como mensajes, ¿no? De qué fue lo que vio en Panamá y en Estados Unidos, porque al final es alguien que radicaba en Estados Unidos con sus hijas, que también fueron muy importantes en coordinar todo, pero súper, súper interesante poder escuchar a alguien que vivió tanto y sigue viviendo exacto. tanto. Exacto, exacto. También me pareció muy, muy bonito y interesante, pero también como que agrega la complejidad de todo esto cuando trabajamos con memoria, ¿no? Están las memorias del momento y están las memorias de lo que tengo ahora, de entonces, y esta conciencia de lo que pensaba antes y lo que pienso ahora con el pasar del tiempo, creo que tuvimos
buena mezcla de participantes. Pero yo tengo una pregunta para ti, Kaisha. Está bien. Bueno, tú sabes, cuando decidimos hacer este estudio, una de las cosas que yo pensaba justamente, y es algo que vimos en la conferencia de AERA, que gracias a CIEDU pudimos ir y mostrar algo preliminar de este estudio, algo que ellos hacen ahí mucho y que me hizo sentir muy cómoda es que cada uno de los investigadores educativos allá comparte su relación con el tema del estudio. Y para mí, estudios como este, pero también mi participación en otros proyectos, ya no estudios, pero proyectos de historia oral, como por ejemplo hace más de 10 años participé en el proyecto de Voices from Our America de Ifeoma Nwako de Vanderbilt, y con SAMAP hemos participado en el proyecto sobre los aprendices, ¿verdad? Una cosa que es interesante cuando uno participa en proyectos y aún más en estudios, a pesar de ser la investigadora, es esa conexión personal que uno mismo tiene. Y hace, uno tiene su sombrero de investigador y también su sombrero de, uff, Ujú, esto me toca tan directamente. Quería ujú. preguntarte a ti, ¿cómo fue tu experiencia como investigadora trabajando estos temas? Yo, para que todos sepan, ¿no? Yo soy de Panamá y Kaisha es de... Bueno, Oh, no, nací en Panamá, de sí, sí, Colón, sí, ah, ¿verdad? Así que ajá, sí, colonense, ¿no? Valerense, Cien por ajá, ciento. Y entonces por eso cada rato nos preguntaban, pero Colón, pero ¿cómo no pueden hacer un estudio que no trate de Colón? Y obvio, viene eso. sí. Pero parte de lo que fue para nosotras muy interesante este estudio fue pensar en la manera en que el idioma, por ejemplo, vivió y se nutrió dentro de nuestras familias. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar con mi bisabuela y mis bisabuelos que me hablaban en inglés. Y esto era cuando yo era niña. Y entonces mi madre también, ella formaba parte de esa generación que hablaba inglés, que hablaba español, y era algo que era la rutina, ¿no? Esperabas que podías hablar dos idiomas, pero que dentro de las escuelas ya no había ese énfasis de enseñar y aprender en inglés, por ejemplo, ya para cuando yo estaba en la primaria, por ejemplo, en la secundaria. Así que para mí siempre es interesante investigar y tengo a mi familia preguntándome, pero ¿de dónde salió eso y qué es eso? Porque yo puedo decirles, oh, en este año esto pasó, y de repente me dicen, pero yo no me acuerdo de eso, y entonces si le doy otro nombre o ven el material, de repente se dan cuenta que, ah, de eso estaba hablando, pero eso era algo que me habían contado que era necesario o que no pasó. Y eso para mí es lo más rico de hacer este trabajo, que puedes hablar con personas que lo han vivido, pero que también a veces no se acuerdan totalmente de lo que ha pasado, y al tener esta conversación contigo, que yo siempre digo, no sé si mi cara, tengo una cara que a la gente me gusta contar sus cuentos y le gustan contarme todo, y de repente yo voy, bueno, quizás lo pongo en un libro, quizás no, pero saber que tengo esa oportunidad de que me hablen porque tengo esa conexión, quieren siempre saber y por qué lo estás haciendo, cuál es el valor que esto tiene para ti. Y para mí el valor es que estas son historias que yo conocí como niña, pero que no se enseñaban en las escuelas, que todavía no se enseñan en las escuelas. Y yo quiero ser parte de crear un nuevo currículo que enfatice estas historias del potencial de veras abrir y compartir lo que la comunidad afrocaribeña ha hecho para Panamá. Vale, súper, súper. Sí, yo me siento igual. Yo con este tema logré finalmente que mi papá abriera y hablara más y me decía, no, pero espérate, esto era así. Y es súper interesante oír justamente a nuestros familiares vernos trabajar en los temas y entonces meterse, ¿no? Porque ahí sí hay como una puya que les hace un poquito más de interés. Me ha fascinado. Es como doloroso y maravilloso al mismo tiempo, porque tantos temas surgen, ¿no? Nosotros aquí hemos visto una Have an horita emotional de contrast esto, because it's pero beautiful. los temas que hay, que cubrimos en estos temas, algunos son muy Mm, dolorosos, y otros son muy bonitos, sí. y de veras es un reflejo de la resiliencia de nuestras comunidades en encontrar soluciones y seguir adelante, sin importar dónde deciden vivir, qué idioma deciden hablar, todas las diferentes, son decisiones de vida que toman las diferentes personas. Veo que hay un comentario y pregunta de parte de Melba Ujú. Gooding.
Dice, felicitaciones por esta investigación y esta conferencia. ¿Tienen algún proyecto que puedan trabajar con SAMAP para incrementar la divulgación de nuestra historia? No, vamos para allá, no te preocupes. Vamos para allá. Sí, la verdad, los siguientes pasos en todas las investigaciones que hacemos es buscar más oportunidades para divulgar. Esta ha sido por Zoom, porque Kaisha está en los Estados Unidos y yo estoy acá. Pero lo ideal es que tengamos también una presencial cuando Kaisha está en Panamá y en los Estados Unidos. Estamos hablando de ver cómo poder hacer algo también con los grupos en los Estados Unidos. Así que ahí nos ponemos en contacto. Y creo que había otra pregunta en el chat. Sí, sí, bueno, sí que había una sobre si alguien nos habló de lo actual en Ok. Panamá, por ejemplo. Eh, y creo que sí, yo me acuerdo de haberle preguntado a por lo menos una, bueno, no preguntado, pero una persona dio la opinión de que para ellos el racismo todavía y la xenofobia existía, por ejemplo, y dio el ejemplo de que a ella, por ejemplo, cuando la ven con una cédula que es cédula 8, le preguntan, pero ¿por qué tú tienes esta cédula? Y los que son de Panamá conocen todo el ritmo de que si es 8, si es 4, lo que sea, y cómo eso, aunque para ciertas personas sería algo como, no, es simplemente una pregunta, para esta entrevistada era un ejemplo de cómo sigue esta imagen de mantener a Panamá, que no es un Panamá afrocaribeño, sino uno que es allá, es en Colón donde están, pero no en la ciudad de Panamá. Y por eso para nosotras fue importante empezar con la ciudad de Panamá, porque hay esta impresión de que no se habla de esto y que no habían esas escuelas y que no había esta comunidad tan emergente y tan de veras rica. Y eso fue un ejemplo de que sigue, ¿no? En la manera en que te tratan, en la manera en que a veces también sigue este imperialismo lingüístico, que si no hablas de cierta manera, no te van a dejar entrar a ciertos espacios, que eres vista como menos. Si tienes un acento, todos tenemos acento, pero de repente es qué tipo de acento que tienes, que si te van a dejar entrar o no. Así que ver que eso todavía sigue siendo algo importante, pero también algo que están conscientes las personas que han vivido todo esto, ¿no? Que ellos vivieron las leyes más xenofóbicas que fueron parte de Panamá, que vivieron, a veces vivieron la segregación en la zona y en los Estados Unidos. Y ahora, en momentos en que decimos que junto en Panamá y Estados Unidos estamos en una democracia más de igualdad, todavía hay este sentir de que se sigue impidiendo hablar de estos temas, pero también cambiarlo de una manera que de veras va a ser significativa. Y eso sigue siendo el trabajo que sigue, ¿no? Que hay por hacer. Exacto, exacto. Gracias por decir lo del imperialismo lingüístico. Efectivamente, yo siento que es verdad que los tiempos han cambiado, muchas cosas han mejorado, pero el hecho de que cuando alguien te pide que le enseñes inglés, te está pidiendo que le enseñes inglés con un acento muy particular y no con otro, quiere decir que todavía no, ¿no? Todavía siguen ciertos sesgos en contra de ciertos acentos, por ejemplo. Y lo de la cédula a mí me mató porque es muy interesante. A mí siempre me preguntan, yo soy cédula 8 y todo el mundo siempre asume que soy cédula 3. Con mucho gusto sería cédula 3. Pero sí, tenemos estas percepciones de quién debería ser una cosa o la otra. Esas son cosas que persisten y bueno, las We have seguimos trabajando. several Bueno, colors. ahí ya son las 4:12, nos pasamos de la There's hora a lot of definitivamente. things that we still Si see no hay más today. preguntas, de veras les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto ha sido cortito, pero les prometemos que tendremos más divulgación más adelante. Esto, bueno, desde el Museo del Canal también, bueno, desde CIEDU, porque también mi sombrerito desde CIEDU, les doy las gracias también y el apoyo de CIEDU, que ha sido súper maravilloso. Y desde el Museo del Canal le damos las gracias y aprovechamos para decirles que nos sigan en nuestras redes, en @Museo del Canal. Y nuestro próximo evento que tenemos es el próximo Late Nights. Los que han venido antes saben lo divertido que es Gold Rush. Y el valor del boleto son $15 en preventa y $20 en taquilla. Así que no me puedo ir sin decirles eso, va a estar fenomenal.
Acompáñennos en vivo en el Museo del Canal y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.